El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Telepacífico presenta A Fondo. Por parte de una disposición del Ministerio de Educación, aproximadamente 30.000 estudiantes se están quedando sin la posibilidad de ejercer sus estudios el próximo año en Cali, porque 73 colegios privados no pasaron las pruebas del saber. Estos colegios no tendrán la posibilidad de ser contratados para que vinculen alumnos dentro del programa de ampliación de cobertura. No quiere decir que los colegios se cierren, para nada. Estos colegios son colegios privados, son establecimientos habilitados con licencia de funcionamiento. Podrán continuar trabajando con estudiantes, pero por matrícula privada, es decir, que los padres de familia que deseen que sus hijos continúen en esos colegios, pues ya deberán pagar una matrícula que actualmente no se les cobra. El propósito del ministerio es que estos colegios que no están en el banco de oferentes puedan acoger a estos estudiantes que no puedan llegar a las instituciones educativas oficiales, y ya ha habido algunos acercamientos con estas entidades educativas, según el secretario de Educación. Así que tenemos un problema que es de fondo, no es solamente la problemática relacionada con la movilidad de los estudiantes, que ya de por sí es compleja, pero que no deja de ser, digamos, un asunto de procedimiento. Aquí hay un asunto de fondo realmente frente al concepto mismo de la calidad de la educación. Y precisamente este es el tema de esta noche en nuestro programa A Fondo. ¿Qué nivel de calidad de educación tienen los niños y muchachos en Cali? ¿Qué hay de fondo con los señalamientos del Ministerio de Educación con los niños de Cali? Con ustedes los periodistas Leo Quintero y Jair Lenis, con invitados especiales en nuestro estudio de Telepacífico. Saludamos a los televidentes de Telepacífico en el Valle, en Colombia y en todo el mundo. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con todos los ciudadanos, la educación, sobre todo aquí en la región, en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, la calidad, la cobertura, lo que está pasando con ella. Don Jair Lenis, ¿cómo está usted? Bien, Leo, un cordial saludo para usted, un cordial saludo para nuestros televidentes y también un cordial saludo para nuestros invitados. La calidad de la educación y todo lo que encierra. Por eso estamos saludando a Lumarina Londoño, quien es la secretaria ejecutiva de la Comisión Vallecaucana para la Educación. Un cordial saludo y gracias por aceptar nuestra invitación. Jair y Leo, muchas gracias a ustedes por invitarnos y un saludo muy cordial para todos los televidentes. Nos acompañan también Víctor Manuel Saavedra, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle Cauca, SUTEP. Víctor, ¿cómo está usted? Muy buenas a todos ustedes, Jair, Leo, compañeros de la mesa. Reciban un cordial saludo de la organización sindical SUTEP y aquí estamos para trabajar con ustedes. Y también estamos saludando al doctor Arturo Arenas, quien es el vicerrector de la Universidad Santiago de Cali. Un cordial saludo y también gracias por estar con nosotros, acompañándonos hoy. Saludo cordial, Jair, Leo, a los colegas de la mesa, a los televidentes. Gustoso de estar aquí con ustedes en este tema tan importante. 25.000 niños se van a quedar sin posibilidad de acceder a la educación debido a los recursos de la nación frente a lo que es el manejo de la cobertura. El gobierno nacional dice que hay politiquería en el manejo de la educación. ¿Para ustedes, Luz Marina, hay politiquería en ese manejo? Yo creo que más que uno decir politiquería como tal o darle un nombre a esto, lo que nos falta es sentarnos a revisar cuál es el plan gradual que se tiene que hacer para todo el tema de cobertura. Si bien es cierto que no se puede cerrar de una porque no tenemos la capacidad en el sector oficial, sí hay que hacer un plan gradual y que las administraciones se hablen, porque es que lo que pasa es que los procesos se pierden cada 4 años. Entonces se arranca un plan, se termina la administración y viene que se rompen todos los procesos. Víctor Manuel, ¿para ustedes hay politiquería en la educación pública con este tema de la cobertura? A ver, nosotros veamos que sí. Efectivamente, hoy no, en días pasados y hoy hemos estado reuniéndonos con un grupo de rectores, con el grupo de DUSDE y el SUTEF, y hemos comenzado a hacer un trabajo con respecto a esos 25.000, 30.000 niños que entre comillas van a quedar por fuera de las... Tenemos la capacidad, las instituciones oficiales, de recibirlos. Sí, entonces lo que tenemos que sentarnos es con ¿Hay cupos en los colegios públicos? Tenemos los cupos. Sí, los tenemos, hay, entonces, ¿por qué no? ¿Los hay? En este momento es la pregunta que nos hacemos. ¿Por ¿Y qué hay maestros suficientes para esos cupos? Allí es donde tenemos que mirar. Pero el ministerio ha dicho, si Cali requiere de ampliar la planta, estamos a la disposición. Entonces, si tenemos las instalaciones
Tenemos ¿Hay sedes físicas? sedes físicas. Correcto. Pupitres. Pupitres. ¿Profesores? Profesores nos quedarían pendientes, pero el ministerio, los estudiantes sí, los 30.000 que tenemos, ahí están. Dice que a veces no quieren entrar a estudiar. No, ahí están. Claro, Sí, Luz ahí Marina. están. Sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que los chicos están ubicados en la comuna 13, 14 y 21. Sí. Y los cupos están también en otras instituciones que están más alejadas de ese sector. Obviamente que el sector público se tiene que copar y los cupos los hay, como se han reunido ahorita para revisar. Hay que mirar estrategias de cómo hacer que los niños lleguen a esas instituciones educativas. Para eso perfectamente se pueden entregar tiquetes del mío que el gobierno de Cali los tiene que hacer con sus hijos de transporte, pero es que no lo han hecho, infortunadamente. Lo hacen por 3, 4 meses y se les olvida que existen los niños. Y le pregunto al doctor Arenas, quien es el vicerrector de la Universidad de Santiago de Cali, ¿la cobertura educativa se ha vuelto un negocio? Pues tal parece que sí, por las investigaciones que se han venido conociendo y las denuncias que se han venido colocando, pero pienso que por el escándalo no podemos caer en la tentación de afectar a los jóvenes y a los niños que están requiriendo. O sea, esto lo que amerita es que todos los actores del sistema se sienten a analizar con seriedad y con profundidad la problemática y ver de qué manera se ponen de acuerdo para que finalmente nuestros niños y jóvenes sí puedan acceder a una educación con calidad. Seguramente el Estado tendrá que recoger hacia el manejo de lo oficial aquello que de pronto ha dispersado en lo privado innecesariamente, pero es probable que también haya necesidad de un apoyo de los privados para que esto sea mejor. Volvemos al tema y la pregunta que hacía Leo ahora. Se está, digamos, volviendo un tema muy politiquero de la educación y con el tema de la cobertura. Yo creo que sí, pero en el sentido de que se ha vuelto un tema, digamos, para hacer escándalo, para hacer ruido, y no ve uno la voluntad a veces de sentarse y resolverlo de fondo. El sector oficial tiene cupos, necesita más planta de personal para poderlos atender, entonces, ¿qué hay que hacer allí? El Estado, el Ministerio dice, claro, los podemos nombrar, entonces claro, siéntense los actores, pónganse de acuerdo y de pronto, como manifestaba la colega, una gradualidad, porque hay unas expectativas creadas en un sector privado que sobre la base de esa ampliación de cobertura seguramente creó medios, hizo inversiones y de la noche a la mañana cortar con eso puede ser complejo. Para las familias mismas, cuando le toca movilizarse quizás de la zona donde habita a otra zona donde está el cupo. Para ustedes, señor presidente de SUTEP, en la campaña que pasó, ¿se metió política en la educación o educación con la política? ¿Pasó algo en esta campaña? ¿En la que eligió al actual alcalde de Cali? Al nuevo alcalde de la ciudad de Cali, la que acaba de terminar ahora en octubre. ¿Ofrecimientos, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Ofrecimientos, por ejemplo? No, ¿En el tema político? No, nosotros no podemos aseverar esa parte, ¿cierto? Pero lo que sí en este momento reclamamos como maestros, porque nosotros somos maestros, los de la organización sindical, es que realmente exista una política pública en educación y sobre todo en esa parte de cobertura. Cuando nace la cobertura, nace es como algo que va a ser temporal. Provisional. Sí, que va a ser por 1 año, 2 años, pero mire, han pasado 15 después de que se certifica Cali y seguimos ampliando el número, porque no justificamos que hoy hayan en el sector oficial 167.000 estudiantes matriculados, mientras que en el sector de cobertura contratada 104.000, es decir, va a igualarse prácticamente. ¿Se está politizando, digamos, todo este tema de la cobertura educativa? Se hicieron, por ejemplo, en las campañas pasadas algunos candidatos ofrecimientos, digamos, para que, pues, si usted vota por mí, entonces va a contar con unos recursos del gobierno para que tenga más muchachos en su colegio, incluso colegios de garaje. Ofrecimientos se encuentran siempre y eso es lo que vemos en el pan diario de todas las campañas. El problema es que los ciudadanos tienen que ser conscientes de que su voto tiene que ser realmente para algo a largo plazo, no para una cosa de inmediato. ¿Ustedes lo sintieron de pronto? Pues es que lo que decía el compañero Víctor, de uno aseverar totalmente que es algo, un tema político es difícil, porque no tendríamos las pruebas para poderlo decir, pero es un tema que sí se maneja en el medio. El Valle del Cauca es la única región de Colombia que tiene un calendario anodino en materia educativa. Los privados con calendario B, los públicos con calendario A. El calendario B es el calendario internacional y Cali se sometió a una presión del Ministerio de Educación Nacional para decir que la educación tiene que ser igual al año fiscal. Y eso ha afectado mucho más la calidad de la educación, porque antes un pelado pasaba de la educación pública a la privada sin perder 6 meses. Hoy en día se pierden 6 meses, Arturo, en la educación. Pues la verdad, en algunos casos sí, por aquello de lo que no coinciden los calendarios, pero yo no vería en eso un problema mayor. Yo pienso que eso es más un problema de voluntad política, de cómo organizar los procesos. O sea, el tránsito entre los que están en el oficial y pasan al privado y viceversa no creo que sea. Es más complicado masivos. Lo que usted plantea. Mire, le voy a explicar por qué. Ahora termina este año fiscal.
El próximo año comienzan las matrículas para el mes de febrero y ya la educación privada ya está más de la mitad. ¿Qué va a pasar con los pelados que no tienen cupo ni cobertura educativa? ¿Qué va a pasar con ellos hoy en día? Pues ahí es donde lo han manifestado algunos colegas en la mesa, políticas de Estado, políticas públicas como municipio, a ver cómo vamos a afrontar esta problemática, porque capacidad instalada la hay. Claro. Lo que hay es que ponerse de acuerdo cómo vamos a hacer para solventar este tipo de asuntos. La existencia de los dos calendarios yo no le veo en el fondo mayores problemas, veo más es falta de voluntad política de querer resolver a fondo este tema, donde puedan reunir a todos los actores y finalmente decir, mire, Cali le apuesta a este tipo de educación de esta manera, los actores vamos a confluir en estos propósitos comunes, porque no hay que poner a pelear el sector público con el privado cuando hay un propósito mayor que es el propósito de una educación con calidad. La parte compleja es que hay 25.000 niños que se van a quedar en la calle y no se pueden dejar en la calle, Víctor Manuel. Sí, correcto, ¿no? Por eso lo que le mencionaba inicialmente, en estos días nos hemos estado reuniendo, tenemos una propuesta para la administración saliente y la entrante, porque ambas deben ¿Cuál de es la tener. propuesta? La propuesta es que con la capacidad instalada que tenemos, nosotros podemos atender ese personal, la educación pública. Colegios como ¿En cuántos Santa Librada, colegios, por ejemplo? colegios como Santa Librada, San Bosco, la Bosco escuela no Marco es Fidel, oficial. sí, pero tiene capacidad instalada Sí, y pero está subutilizada infortunadamente sí. la de San Bosco. Tenemos capacidad instalada, escuelas como la Antonio C. Camacho, Eustaquio Palacios, Sí, Politécnico Municipal, sí, señor. para mencionar solamente los que están normal. en la parte, digamos, formal de la Sí, ciudad sí, de Cali. sí, es correcto. La propia normal de señoritas, normal de Sí, varones. señor. Hay una cantidad de cupos, posibilidades ahí para trabajar. Hay mucho, Sí. y hay dónde ubicarlos. Hay que tener varios factores en cuenta, que son la capacidad de los docentes, que el ministerio está Sí. en disposición de hacerlo, el transporte, pero también hay un factor que hay que analizar, ¿Cuál? es el de la diversidad, porque ahí entró también el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, el Colegio Ideal. Y esos niños sí no están preparados en educación instituciones especializada, sí. educativas para recibirlos. Entonces hay casos que hay que mirar con lupa y no generalizarlos tampoco. Pero ¿qué le parece que en el nuevo decreto que saca el ministerio, donde dice que suspende la parte que tiene que ver con los 25.000 cupos, habla de 834 estudiantes que tenemos nosotros con discapacidad y otros con extra edad, discapacidad 450, extra edad 864, pero dice que todos lo debemos de meter con los docentes, con los estudiantes común y corriente. Mire, ese es un factor que también genera un riesgo en la parte de la calidad educativa, porque no podemos darle el mismo tratamiento a unos y otros, pero así lo manda el ministerio para que lo hagamos en el sector oficial. El tema está planteado aquí en A Fondo, la calidad educativa, la cobertura. Estamos en Telepacífico. Estás viendo A Fondo. Estás viendo A Fondo. Vamos a hablar del tema educación y realmente desde la comisión se ve lo que es la educación pública del Valle del Cauca y la privada también. ¿Cómo estamos en materia educativa en la región? Pues para nadie es una mentira que estamos en los niveles más inferiores en lo que es prueba saber como tal, en la evaluación, pero se están desarrollando programas que a mediano y largo plazo le están apuntando a mejorar la calidad de la educación. Obviamente que eso no se ve ahorita porque la falencia y la brecha que tenemos ahorita es en la media, en donde no estamos desarrollando ningún programa que evidencie rápidamente una mejora en los resultados. Pero sí se vienen implementando varios programas que le apuntan a la calidad en la educación. Desde el Sindicato Único de la Educación del Valle del Cauca, SUTEC, pues el Valle del Cauca, especialmente Cali, se ha rajado en varias pruebas. Ustedes, desde la parte de los profesores, ¿cómo han mirado este tema de la calidad? A ver, nosotros consideramos que es el momento, de acuerdo a lo que manifiesta el señor presidente, de invertir en educación. Pero de verdad, no en el papel como lo están haciendo hasta el momento. No podemos hablar de Colombia la más educada al 2025, cuando el Producto Interno Bruto de nuestro país es el más bajo que existe en América Latina, el 4.3%, cuando potencias como Brasil, que es la séptima potencia mundial y está en nuestra Sudamérica, en América Latina, está con el 10.3% de Producto Interno Bruto. A ver, señor vicerrector de la Universidad Santiago de Cali, Arturo Arenas, ustedes desde 1950 y pico tienen la
primera facultad de educación que hubo aquí en el Valle del Cauca y en el suroccidente del país. Ustedes han formado profesores. ¿Qué falencia miran ustedes dentro de esa formación o los profesores que han llegado? ¿Qué ha pasado con la educación, con la formación de profesores? Bueno, el tema de la calidad es, digamos, un tema complejo que tiene muchas variables asociadas a él. Una es precisamente la formación docente. Como tú lo dices, la Universidad de Santiago de Cali es una de las universidades, digamos, de la región que más tradición tiene en la formación de maestros. Tenemos una facultad de más de 50 años que pervive y se sostiene con una muy buena población. Estamos haciendo un gran esfuerzo desde la universidad por precisamente fortalecer los procesos de calidad en la formación de estos docentes que van a ir luego a la educación básica y media. Un proceso que tiene que ver con investigación, pero también con mejoramiento de los docentes nuestros que a su vez trabajan con los potenciales docentes de la educación básica y media. Pero además de eso, con fortalecimiento en el tema de infraestructura y medios educativos para garantizar que estos jóvenes que se están formando hoy, cuando lleguen a la educación básica y media, puedan aportarle cada vez más a la calidad de la educación, pero esa es una variable, no es la única, eso hay que tenerlo presente, porque a veces somos, digamos, muy unilaterales en el análisis y queremos cargarle la responsabilidad, por ejemplo, a los profesores. Son una variable, pero no son la única. ¿Se están preparando los profesores o no se están preparando los profesores bien, especialmente en el tema de los colegios públicos para brindar una muy buena calidad? Señor presidente, ¿es usted? A ver, sí, una de las exigencias que hacemos como organización sindical a las administraciones locales es la capacitación en los docentes. Y efectivamente hay unos programas que hoy son bandera de la administración y que no llegan a todos los docentes, llegan a un grupo. ¿Y por qué no llega a todos los docentes? Porque no hay inversión. Efectivamente, en este momento no hay la inversión para aglutinar los 6.400 y pico docentes que tiene Cali, por ejemplo. Entonces, escasamente llegan a 1.000 o a 2.000, y mientras se cumplen las etapas pasa mucho tiempo y es cuando el gobierno, queriéndonos evaluar con las pruebas OPSE, de la famosa OPSE, con un tipo más bien mercantilista de la educación, hoy nos afecta, pues dicen que se rajan los docentes. No, creo que no es los docentes, sí, no, se raja es de pronto la parte que tiene que ver con la verdadera política pública educativa que no existe en el municipio. Luz Marina, ¿por qué siente uno muchas veces que los niños que llegan de colegios privados están bien preparados a una formación superior y los de colegios públicos no? Pues Leo, ahí hay un factor importante y es los modelos pedagógicos. Los colegios privados tienen unos modelos mucho más vivenciales que en los oficiales también nos está faltando. Como vemos, el chico aprende más desde la experiencia y todo ser humano aprende mucho más cuando hace las cosas en la medida en que las va aprendiendo y no de memoria. Y el problema es que muchas veces se están preparando y nos pasa para la prueba y no para la vida y para las habilidades sociales y para las competencias que están requiriendo, bien sea para la educación terciaria, técnica, tecnológica o superior. El presidente, usted señalaba que falta, digamos, inversión para capacitar más a los profesores de los colegios públicos. O sea que los colegios privados sí están haciendo una buena inversión para capacitarlos, porque inclusive los ve uno constantemente en foros, en seminarios a nivel no solamente nacional, sino internacional. Los profesores y los docentes del sector público también están teniendo capacitación y como estamos viendo muchos tienen también ahorita la posibilidad de tener maestrías. Lo que pasa es que se requiere tener un modelo de ciudad. No podemos seguir fragmentando la educación en público y privado, tenemos que hablar de la educación en Cali y para eso es muy importante revisar un modelo de ciudad que nos permita revisar a qué le tenemos que apuntar, cuál va a ser el norte que vamos a tener aquí en Cali cuando estamos viendo las evaluaciones y cuando estamos viendo las falencias que podamos tener a nivel del municipio. Correcto, pues ahí están los puntos de vista de tres actores de lo que tiene que ver con la educación. Vamos a volver en unos segundos con puntos de vista que tiene que ver con la polémica de la cobertura educativa aquí en la ciudad de Cali, lo que dice el Ministerio de Educación, lo que dice el gobierno de la capital del Valle del Cauca. En la mitad están los actores más importantes del futuro de la ciudad de Cali, los niños. Estamos en A Fondo de Telepacífico. Estás viendo A Fondo. Estás viendo A Fondo. En A Fondo hablamos de lo que pasa con la educación pública y la educación estatal, la calidad, la cobertura, lo que sucede en la ciudad de Cali, don Jair. ¿Qué propuesta se tiene, digamos, desde la Comisión Departamental
para que pues quitar esa división entre el colegio público y entre el sector privado, porque dice la mejor calidad del privado y el público abajo. Tenemos que volver a lo que era el Santa Librada antes. En el colegio público iban las personas que están en el privado por la calidad que teníamos. Hay que creer en lo público. Y la Comisión Vallecaucana por la Educación, que es una organización de la sociedad civil que no tiene ningún interés, viene trabajando en incidir en política pública y en movilizar, porque es que todos somos los que tenemos que trabajar por la educación. No en vano salió hoy que el 45% de los ciudadanos creen que la educación tiene que ser la tercera prioridad de la nueva administración. Arturo, usted que es especialista en la materia en calidad educativa, ¿qué se le puede recomendar desde los formadores de los docentes al Estado frente al tema de política pública de calidad educativa? Frente a la formación, creo que hay que apostar fuertemente en la cualificación posgradual de nuestros docentes, o sea, darles la oportunidad de hacer especializaciones, maestrías e incluso doctorados, porque a veces se cree que en la educación básica y media con tener el grado de licenciado es suficiente, o de normalista, y sí, es una base fundamental, pero es necesario seguir en los niveles de cualificación, porque si nosotros pudiéramos tener magíster y doctores en la educación básica y media, seguramente se elevaría por esa variable también la calidad. Vuelvo y repito, no es la única variable, porque a veces tendemos a focalizarnos en un esfuerzo, y quería decir algo, la calidad no está casada ni con lo público ni con lo privado, la calidad es un bien que podemos trabajar tanto en lo uno como lo otro, no por ser públicos no tenemos calidad o por ser privados todos tienen calidad, porque tampoco es así. En lo privado también hay mala calidad y en lo público también hay muy buena calidad. ¿Hay nueva generación de profesores o no? Sí, hay nueva generación, ya... ¿Con qué visión? Miramos que hay un gran número de docentes del decreto 1278. Los antiguos somos los 2277. Sí. Sí, ya más o menos estamos casi a la par a nivel nacional y local. Lo que me identifico con el vicerrector de la universidad en el sentido de que hay que capacitar más a estos docentes, porque cuando se presenta el decreto 1278 se abre la brecha para que muchas profesiones vengan a dictar clases. Se pierde de pronto de un factor importante, y es que nosotros tenemos unas escuelas normales, la metodología, donde se tiene el componente pedagógico La pedagogía fundamental. es fundamental. Eso es fundamental, y entonces allí tenemos que nosotros incidir bastante, y sobre todo las universidades como la Santiago, por ejemplo, que ha sido que se ha destacado por tener este tipo de formación, influir bastante para que se produzca una mejor calidad en la formación del docente. Víctor, gracias. Muy amable, Víctor, muy gentil. Su conclusión concreta, Arturo, ¿qué hacemos con la calidad de la educación? No, unirnos como sociedad en torno a ese propósito, todos los actores, pero no solamente los actores directamente relacionados, la sociedad misma. O sea, es que la calidad no solamente está circunscrita al ámbito de la institución escolar o de la institución educativa. Esa calidad también se ve afectada por factores familiares, sociales, del barrio, del contexto en que vivimos. Entonces creo que es una apuesta de ciudad esa calidad, donde los actores que estamos directamente relacionados tenemos una gran responsabilidad, lógicamente, pero no debemos de dejar de pensar también en ese contexto social y familiar en el cual nuestros jóvenes están creciendo. Marina Londoño, en pocas palabras, su conclusión. Pues mi conclusión iría muy en el sentido de que es importante tener en cuenta la pedagogía, la forma como estamos enseñando. Ahí está el secreto, por un lado. El otro es la formación. Y el tercero, que es un componente importante y que se nos olvida mucho, la responsabilidad no solamente es de la escuela, también es del padre de familia. Entonces hay que trabajar en ambas partes, porque muchas veces el padre también deja la obligación y se nos olvida que muchos de los valores y de las cosas que se aprenden están también en la casa. Ahí está la transcripción de lo que es el pensamiento de tres sectores de lo que está pasando con la educación, calidad, cobertura, aquí en A Fondo de Telepacífico. Que tengan buen día. Telepacífico presentó A Fondo. El anterior programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.